Bienvenidas y bienvenidos a Lidera Podcast. Les habla Romina Dávila, miembro del equipo de finanzas de la revista Lidera. Y Álvaro de la Cruz, miembro del área de finanzas de la revista Lidera. En este episodio conversaremos con Alfonso Young, quien es licenciado en Administración de Empresas y contador público. Además, posee un MBA con concentración en Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas. Asimismo, cuenta con más de 23 años de experiencia profesional en diversas empresas del sector privado y en el campo de la cooperación internacional. Él es profesor de tiempo parcial en diversas universidades y actualmente dicta el curso de Decisiones de Inversión en la Facultad de Ciencias Contables de la PUC. En esta oportunidad, el tema del podcast será sobre los bonos financieros. En primer lugar, es un honor tenerlo en el podcast, profesor. ¿Cómo está? Buenas tardes, es un gusto saludarlos y muchas gracias por la invitación. Para comenzar con el podcast, queríamos empezar preguntando cómo se compara la inversión en bonos con otras opciones de inversión como acciones o bienes raíces. Lo que habría que entender en este sentido es distinguir los tipos de inversión que se pueden realizar, porque cuando hablamos de bonos, acciones o bienes raíces, estamos hablando de los vehículos, ¿no? Quizá la primera distinción importante que hay que hacer es respecto de aquellas que califican como renta fija y renta variable, ¿no? En este sentido, los bonos se consideran tradicionalmente como instrumentos de renta fija, en la medida que brindan un interés prefijado, ¿no?, a la emisión, y que estos cupones son los que normalmente son los que recibe el inversor a lo largo del tiempo hasta el vencimiento. Esa es la razón por la cual se le considera como una renta fija y que tiene un rendimiento también al rendimiento. A diferencia de instrumentos como por ejemplo pueden ser las acciones o las propias inversiones en inmuebles o en bienes raíces, que están más bien sujetas a las condiciones de la oferta y la demanda más allá de las condiciones del mercado, que pueden hacer que los retornos sean variables en el tiempo. Entonces, ciertamente las fluctuaciones que se pueden observar en inversiones en acciones o en bienes raíces es mucho más alta en cuanto a su volatilidad de la que pueden observar los propios bonos. Entonces, ahí está la primera gran distinción entre estos dos tipos de vehículos, de renta fija y renta variable. Y obviamente esto atiende al perfil de riesgo que cada inversor tenga, lo cual es algo fundamental conocer ex ante, antes de poder realizar cualquier tipo de inversión, de tal manera que el instrumento de inversión satisfaga las condiciones que requiere el inversionista y que atiende evidentemente a su perfil de inversión, ¿no? Interesante comentario, profesor. Es importante especificar esa diferencia, ¿no? Y continuando con ese punto, ¿cuál es el papel de los bonos en la recaudación de fondos para gobiernos y empresas en una sociedad? Bueno, actualmente cumplen un rol bastante fundamental. De hecho, ya tanto los gobiernos, el caso por ejemplo nuestro, el gobierno peruano, así como las empresas que tienen un carácter corporativo en el país, han venido haciendo uso de este instrumento de manera de poder financiar grandes proyectos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de empresas corporativas, ¿no?, que conocemos y que muchas de ellas eh, listan en la Bolsa de Valores de Lima, ha permitido la financiación de una serie de proyectos de ampliación, de crecimiento, eventualmente manifestado de diferentes maneras, como en grandes proyectos, o eventualmente, por ejemplo, también para la compra de otras empresas. Entonces, permite ciertamente crecer y poder extender las actividades de la empresa en el ámbito privado. Y lo que es en el ámbito gubernamental, ciertamente la emisión de bonos también es un instrumento no desconocido, al contrario, ha venido el gobierno peruano emitiendo en el tiempo una serie de bonos y los cuales han tenido un track record de bastante éxito con demandas muy superiores a la oferta inicialmente prevista, lo cual habla muy bien de la clasificación de riesgo que los inversores a nivel internacional asignan a la deuda peruana. Y esto es algo que digamos, se espera que pueda seguir continuando. Si bien es cierto, las condiciones macroeconómicas actualmente en el país y a nivel global son bastante inciertas debido al comportamiento de las tasas de interés y a diferentes factores adicionales que se han venido dando, ¿no? Pero nuevamente recalco que es un rol fundamental, muy importante, es una herramienta alternativa de financiación y que diría que es muy utilizada por empresas que tienen acceso al mercado de capitales y también por los propios gobiernos, como el caso nuestro también, ¿no? Sí, profesor, como usted menciona, los bonos son un instrumento financiero muy reconocido en la sociedad.
tanto en el sector público como privado. Y es bueno que las personas que escuchan este podcast sepan esto, ¿no? Entonces, para ir continuando con las preguntas, quisiera preguntarte cuáles son los beneficios y riesgos de invertir en bonos para los inversores, tanto individuales como para las instituciones financieras de la sociedad. Bien, lo que quizás habría que mencionar un poco refiere a lo que mencionábamos inicialmente, ¿no? Cuando hablamos de los bonos como un instrumento de renta fija, ciertamente, si bien es cierto, se le clasifica como tal, no se puede desconocer que existen algunos riesgos propios de la emisión y propios de la entidad que hace la emisión, ¿no? En ese sentido, hay que, por ejemplo, tomar en cuenta diferentes aspectos como tienen que ver en la conformación o en la generación de un nuevo bono para ser emitido. Por ejemplo, uno de los requisitos fundamentales es que hay una clasificación de riesgo, ¿no? Que dos entidades clasificadoras de riesgo puedan emitir su opinión. Y cuando la clasificación de riesgo es brindada, evidentemente es un análisis bastante exhaustivo de cuáles son las condiciones en las que opera la empresa, partiendo por su constitución, cómo está operando, el volumen de operaciones, cuál es su estructura de costos y una serie de aspectos que tienen que ver con el quehacer de la empresa, no solamente desde el punto de vista contable y financiero, ¿no? Sino que tiene que ver con las posibilidades de que pudiera haber algún riesgo en la propia gestión de las empresas a nivel contractual, a nivel de proveedores, a nivel de clientes y en general cualquier otro tipo de contingencia, por ejemplo, que pueda haber desde el punto de vista judicial o tributario también es contemplado. Entonces, un análisis bastante exhaustivo y en base a ello se emite una clasificación de riesgo. Esa clasificación de riesgo es importante que, por ejemplo, potenciales inversores la puedan conocer ex ante, porque de esa manera conocen de mejor manera en qué vehículo están invirtiendo y cuál es el eventual riesgo que están asumiendo, de tal manera que pueda haber una mejor correlación entre el riesgo asumido y el rendimiento que deberían exigir por este vehículo en el cual van a invertir. Entonces, en ese sentido, un aspecto que de alguna manera trata de ser abordado y que permite, digamos, una mejor comprensión de parte de los activos que se están poniendo a consideración de los inversores es tener una clasificación de riesgo. Por otro lado, hay otros factores más, como por ejemplo el vencimiento. También hay que tomar en cuenta cuáles son los vencimientos que se pueden establecer para los bonos. Sabemos que tradicionalmente los bonos son instrumentos que son emitidos con una perspectiva de largo plazo. Y en esa perspectiva de largo plazo hay que entender, de alguna manera, al hablar de bonos como un instrumento representativo de deuda, tomar en cuenta cuál es el plazo más adecuado para estas emisiones. De tal manera que estemos la empresa o el gobierno, dependiendo de la institución que haya hecho la emisión, en condiciones de honrar de manera, de manera detallada y en base a lo que se ha establecido en las condiciones de emisión original del bono, sin ningún contratiempo, ¿no? Esto es algo que, evidentemente, las instituciones con las ayudas de los bancos de inversión, que normalmente cumplen un rol de banco estructurador, de banco bloqueador, apoyan a las instituciones que quieren hacer estas emisiones para que estas emisiones sean exitosas y que evidentemente tomen en cuenta los riesgos asumidos. Y aquí, por ejemplo, hay un caso preclaro de uso de vehículos de inversión, como en este caso los bonos, que quizás no fue debidamente analizado, ¿no? Si bien es cierto, las emisiones de los bonos, y aquí vamos a referirnos, por ejemplo, a los bonos del Tesoro americano, ¿no? Que se consideran tradicionalmente como vehículos cero riesgo, eh, tienen que ser utilizados de manera que calcen con los tiempos de las obligaciones que, por ejemplo, los bancos pueden tener. Y aquí hay un caso preclaro como el que fue el de Silicon Valley Bank en marzo pasado, que generó un escándalo a nivel, digamos, de dimensiones globales, ¿no? Porque el efecto contagio no solamente se redujo a otros bancos dentro del mercado norteamericano, sino también fuera del país, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de instituciones bancarias en Europa también. ¿Y a qué se debe esto? Porque si bien es cierto el vehículo puede estar correctamente definido, si bien es cierto esto se puede dar, también la institución que va a hacer una inversión en este tipo de vehículos tiene que saber cuáles son las obligaciones que tiene que hacer frente. En el caso de un banco, es bien sabido que hay un concepto de calce, ¿no? Calce del tiempo en vehículos que son representativos
de deuda, en este caso, por ejemplo, las obligaciones que se tienen frente a los depositantes, por un lado, y los activos, ¿no? Que normalmente en caso de un banco, una de las partidas más importantes tiene que ver con las colocaciones. Entonces, por un lado se tienen captaciones y por otro lado colocaciones. Pero cuando existen excedentes, estos pueden ser invertidos, ¿no? Para beneficio de la institución. Y lo que sucedió en este banco fue que los depósitos que tenían que honrar normalmente eran depósitos corrientes de empresas, startups que operaban en el Silicon Valley y que utilizaban los fondos que venían depositando de manera importante y de manera creciente en el tiempo en el banco para hacer frente a sus necesidades de operación. Y esto generó que el banco pudiese obtener un excedente bastante importante en el tiempo y lo que hizo fue, lógicamente, colocar, ¿no? A través de préstamos, que es, digamos, uno de los quehaceres eh, básicos y en línea con lo que es el corazón del negocio de un banco, pero los excedentes también los colocaba en bonos del tesoro. Y el problema aquí de la utilización de estos bonos del tesoro es que, si bien es cierto se consideran cero riesgo, hay que tomar en cuenta los tiempos, ¿no? Y el vencimiento que estos vehículos tienen que tener para que de manera efectiva puedan surtir los efectos que la empresa o que el banco en este caso deseaba. El problema justamente se generó por el descalce entre contar con obligaciones de corto plazo, siendo sustentadas de manera importante por activos de largo plazo. Entonces, ante una caída en los niveles de captación de fondos de parte de Silicon Valley Bank, lo que desencadenó fue la necesidad de desprenderse o salir al mercado a vender los bonos antes del vencimiento, en un contexto que, como sabemos, es de alza de interés y con los precios de los bonos a la baja. Y ese descanso generó pérdidas, lo cual finalmente desencadenó en la caída de este banco, que bueno, luego ya con las medidas de reflotamiento y de compra de los bancos se ha podido de alguna manera manejar, pero es importante conocer que todo esto forma parte de la realidad de este tipo de vehículos y si bien es cierto no solamente hablamos de los beneficios y riesgos del instrumento en sí, también hay que saber utilizarlos de manera apropiada, ¿no? Alrededor de esto que estamos hablando, justamente cuando mencionabas un momento que el contexto actual de alzas de interés que de alguna manera se viene relativizando en los últimos meses, por ejemplo, en el caso de nuestro país, las tasas de referencia han tendido a bajar ligeramente. En el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha venido ralentizando un poco los eventuales incrementos de las tasas también, pero es algo que todavía es quizás un poco prematuro poder confirmar que ya la elevación de las tasas no se va a seguir dando, porque como sabemos hay una relación, digamos, hay un impacto directo de las elevaciones de la tasa de interés, porque estas tienen un impacto directo en el precio de los bonos que es inversamente proporcional, digamos, correlacionado inversamente, ¿no? Mejor dicho. Entonces, todos estos aspectos son muy importantes conocer y tomarlos en cuenta cuando invertimos en este tipo de vehículos. Ahora, por otro lado, en cuanto a los beneficios de los bonos, evidentemente esto está asociado a la posibilidad de tener un instrumento de captación de fondos, en el caso, por ejemplo, de los emisores, que permita reducir los costos. Y para aquellas que son inversores, tener un vehículo de renta fija, ¿no? Que tiene un riesgo quizás mucho más especificado, anticipado de alguna manera por los estudios que se hacen respecto de las empresas emisoras, y que, por ejemplo, en el caso de fondos de inversión, ¿no? AFPs, nuestro mercado, forma parte de la cartera de activos en los cuales se invierte porque permite también disminuir el perfil de riesgo de muchas carteras que se conforman, ¿no? Entonces tienen también un rol importante en ese sentido, ¿no? Profesor, usted tocó un punto importante sobre el riesgo y la calificación de riesgo de los bonos y también nos dio un ejemplo sobre Silicon Valley Bank. Entonces, aquí quería preguntarle algo chiquito. ¿Usted considera que la calificación de riesgo de las calificadoras fueron parte del problema también? Bueno, quizás aquí no es tanto el tema de la clasificadora de riesgo o la clasificación que fue emitido por estas clasificadoras, como por
el calce de los tiempos, ¿no? Porque si es que en el caso mencionado se hubiese calzado el tiempo de vencimiento, de maduración de los bonos que se habían adquirido con el plazo de requerimiento de los fondos para poder honrar las captaciones que habían tenido, no hubiera generado el problema que suscitó. Claramente lo que se dio fue una iliquidez de parte del banco para poder atender el retiro de fondos, ¿no? En el caso mencionado del Silicon Valley Bank, esto llegó a un extremo en que las demandas de retiro de depósitos alcanzaron los 42 billones de dólares o 42.000 millones de dólares para nosotros, ¿no? Si bien es cierto, el banco tenía alrededor de 200.000 millones de dólares en activos, no tenía la proporción suficiente de activos líquidos para poder hacer frente a la necesidad. Entonces, yo precisaría más que el problema no estuvo tanto en una emisión incorrecta de una clasificación de riesgo, como por el hecho de que no se tomó en cuenta el timing o maduración, vencimiento de los bonos respecto de los vencimientos, o mejor dicho, la posibilidad de retiro de los fondos por parte de las captaciones que tenía el banco. Entonces, al ser captaciones de corto plazo, financiados o de alguna manera sustentados en activos de largo plazo, ese descalce, ¿no? Fue lo que desencadenó el problema que tuvo el banco, ¿no? Listo. Gracias, profesor, por aclarar eso. Ahora, finalmente, la última pregunta es, ¿qué tipos de bonos conoce y cree que son los más relevantes en nuestro país? Bueno, a nivel corporativo esto es algo que es bastante dinámico. De hecho, inclusive se ha hablado de que se ha reactivado un poco el mercado de capitales a través de lo que se gestiona en la Bolsa de Valores de Lima. Y ciertamente han habido emisiones de bonos corporativos de diferentes empresas locales que, digamos, tienen una operación importante y que son conocidas como ser bastante más líquidas en nuestra bolsa local, como puede ser Alicorp, como puede ser eh, Unacem, ¿no? O Volcan. Sin embargo, quizás un aspecto que me gustaría resaltar tiene que ver con la emisión de un bono soberano que tiene la característica de ser un bono sostenible. Y esto es algo que el gobierno peruano logró realizar en octubre del año 2021, digamos en plena pandemia, y que ha permitido levantar capital, ¿no? En el mercado internacional para efectos de financiar proyectos verdes y proyectos sociales. Entonces, estos bonos sostenibles que se emitieron en octubre del 2021 y que alcanzaron un total de 4.000 millones de dólares, eh, fue una emisión bastante importante, bastante exitosa. La demanda por parte de inversionistas, tanto extranjeros como locales, superó las 2.5 veces la cantidad ofertada. Entonces, habla muy bien de la buena receptividad que han tenido estos bonos en el mercado internacional, y fueron emitidos en tres plazos diferentes, ¿no? En 12 años, a 12 años, a 30 y a 50 años, y lo cual permitió justamente, como mencionaba hace un momento, colocar 4.000 millones de dólares, ¿no? Con tasas bastante ventajosas, y en la cual participaron en su gran mayoría, un porcentaje superior al 80%, inversionistas extranjeros, ¿no? Principalmente de Norteamérica y de Europa, y de Europa del Este y del África, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que permite esta emisión? Y esta primera emisión de bonos sostenibles, como mencionaba hace un momento, está destinada a financiar proyectos verdes y proyectos sociales en el marco justamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que eh, emitió las Naciones Unidas, que es, digamos, lo que complementa o que se dieron a continuación de los Objetivos del Milenio, ¿no? Entonces, es muy importante que el gobierno peruano haya podido hacer esta primera emisión y poder destinar los recursos que se han podido captar hacia este tipo de proyectos que son tan necesarios y tan importantes para nuestro país, ¿no? En términos de conservación del medio ambiente y generar un impacto positivo en él, en términos de mejorar el acceso a servicios básicos de salud, de vivienda, educación, entre otros. Entonces, sabemos que nosotros tenemos un déficit en cuanto a acceso a servicios básicos, y probablemente, y esperamos que pueda ser así, la emisión de estos bonos va a contribuir a que se pueda ir paliando digamos, brechas generadas a través del financiamiento a este tipo de proyectos en particular, ¿no? Creo que es una muy buena noticia,
y, digamos, sería importante que se siga impulsando este tipo de dinámicas en el contexto de generaciones de bonos que tienen cada vez más un impacto en la sociedad en la cual operan, ¿no? Creo que esto es algo bastante interesante y aplaudible en el contexto local, ¿no? Sí, profesor. Entonces, muchas gracias por sus respuestas, muchas gracias por su tiempo. Este fue un episodio más de Lidera Podcast, así que recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Muchas gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio. Muchas gracias también.